¿Cómo están, queridas alumnas? Vamos a hacer un breve repaso para que podamos tener esta actividad sincrónica en este día. Y bueno, voy a empezar a resumir un poco, lo vamos a poder trabajar más en aula, pero hablemos del manejo estratégico de las redes sociales, ¿sí? Voy a ir rápidamente con algunos conceptos y luego la consigna de trabajo. En esta primera parte, quisiera que pensemos en algo. La manera en la que nuestra organización, nuestra empresa, el negocio, el político, la persona individual gestione la emergencia va a significar qué pasará con la percepción de los actuales y futuros clientes tengan de ti pasada la crisis. Es decir, lo que hoy hago determina el futuro de mi marca, el futuro de mi imagen, el futuro de mi negocio. Algunas de estas son acciones iniciales que en la teoría tenemos que aprender a llevarlas. Primero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Plantear escenarios que prevean situaciones? Sí. Ayer justo conversábamos en clase de la necesidad de mejorar nuestra escucha activa y la manera de hacer un esquema de diagnóstico previo, la precrisis, ¿sí? Entonces dice, establece un código de gestión de crisis, es decir, tu manual, que se ejecute según la gravedad, analiza la magnitud de la carga negativa en las redes, según ella involucre a gerencias, áreas claves, etc. Necesitamos saber qué crisis es, cuánto daño puede causar y ponerle en categoría qué tipo de crisis estoy teniendo. La segunda, aceptar obviamente en la segunda parte, cuando ya la crisis está avanzando, aceptar tus errores, comunicarlos de manera clara y objetiva a tus públicos de interés y saber esto, que nosotros podemos tener escalas en redes sociales, estamos refiriéndonos, escalas donde yo puedo tener una prioridad alta, media o baja de esa crisis que está generándose. Entonces, por tanto, yo también puedo tener una escala alta, media, baja de mi respuesta ante esa crisis. Responder rápido, evita rumores, decirlo con honestidad pone a salvo muchas veces tu reputación. Lo conversábamos ayer y hoy nuevamente lo traemos aquí a la discusión. Y tercero, arregla el error, arregla el problema, arregla el desastre, dice en este texto, no solo con palabras, sino con acciones. ¿Recuerdan lo que ayer les decía? ¿Cómo puedo enmendar un error? Primero lo detecto, tengo el objetivo claro, lo tengo encerrado el error y tengo que ir a la enmienda. Hay que elegir dentro de una escala de opciones, en lo posible, ya establecidas, dice, las políticas de la empresa para la compensación, la satisfacción. Si tú estás ante empresas que no conocen el tema de corregir los errores, tendríamos que entrar en todo un proceso de plan estratégico de hacia adentro, de comunicación de crisis o de gestión de crisis en general, donde recursos humanos tengan que ser tu mejor aliado. Aquí un resumen del concepto de crisis de redes sociales. En base a esto, por favor, estemos atentos. Voy a dar enseguida la consigna del trabajo. Pero, ¿qué es una crisis en redes sociales? No es más que una situación en donde la perspectiva o la posición de la empresa, según los clientes y el público en general, es realmente repudiada. Criticada, decimos de nuevo, pero es sobre todo una especie de repudio público que puede que sea fundamentado o no, justificado o no. Normalmente, esta crisis o esta situación crítica es expresada a través de pequeños episodios de críticas constantes, se van a dar cuenta, críticas constantes. Vuelvo nuevamente a decir, una pequeña, una grande, una con justificación, otra seguida, solo porque otro lo dijo y yo también lo digo y me uno a la cadena de críticas. Generalmente no suelen solucionarse en corto plazo. ¿Por qué? Porque hablamos de un proceso de viralización, de un proceso masivo de contagio. Una idea se contagia y se multiplica, ¿cierto? Se requiere de gestiones rápidas para solventar esta mala visión que tienen ciertas personas en un universo, que puede ser tu cliente, como no, puede ser un público masivo, es decir, la comunidad, pueden ser competidores alentando esa crítica, o también pueden ser los stakeholders relacionados a tu negocio, es decir, pueden ser terciados, pueden ser tus propios empleados públicos internos, o pueden ser tus futuros clientes. ¿Cuál es el objetivo de manejar crisis en redes sociales? ¿Lo vas a manejar solo? ¿Lo vas a manejar de manera improvisada o vas a tener un manual de crisis para redes sociales? El objetivo de la materia es enseñarnos a que sí, debemos tener un manual de crisis específica en redes sociales. ¿Cuál es su objetivo? Aquí definitivamente lo que tenemos que decir es ser útiles en generar procedimientos para que el manejo de crisis no se convierta en la quiebra total o en la pérdida total de la reputación de la imagen. Entonces, está llamado ese manual a controlar y a generar mecanismos que ayuden
Primero, anticipar que esa crisis pueda detectarse a tiempo para ir aminorando su impacto. Para evitarla es el mejor de los casos, pero luego para salir de ella es la tarea del día a día, ¿verdad? Entonces, para eso un manual tiene que tener procedimientos donde yo establezco estrategias hacia adentro y estrategias comunicacionales que son las que atañen al DIRCOM o al comunicador corporativo para evitar que una crisis afecte totalmente la credibilidad o el posicionamiento. Y eso es como un objetivo general, el grandote. El objetivo específico, intentar identificar esos stakeholders, como decíamos anoche, esos grupos objetivos que son a los cuales yo le tengo que prestar más atención porque lo que ellos digan o dejen de decir, lo que ellos hagan o dejen de hacer va a ser determinante para desinflar o no una crisis, ¿sí? Identificación de categorías de alarma. Esto es importante, ayer repasábamos un poco y vamos a buscar la manera de contártelo y de explicártelo en detalle. ¿Qué es alarma? ¿Puede haber diferentes tipos de alarmas? Sí. Por ejemplo, hay riesgo de crisis bajo, donde yo puedo evitar consecuencias. Atiendo puntualmente esa crisis de bajo riesgo y me resuelvo el problema. Vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo. Hoy con los delivery, un atraso en delivery, una pérdida del delivery. Rápidamente, por ejemplo, hasta pérdidas de pagos de QR. ¿Cómo lo resuelve un pedidos ya? No sé si les ha pasado, chicas, pero es fácil darse cuenta que pedidos ya te almacena en una billetera el monto por el cual tú pagaste. Entonces no te van a devolver el producto en ese momento, pero te permiten que el dinero que pagaste quede guardado y en la próxima tendrás una compra y todos estamos felices y contentos, al menos ellos lo entienden así. Hay satisfacción, incluso hay ciertos descuentos, ciertas ventajas, ok, resuelto el problema de un pedido ya extraviado. Solo por mencionar un ejemplo muy sencillo. ¿Tienes una crisis de volumen grande porque no le llegó a doña Juana su pedido? Probablemente no. Probablemente alguna vez en algún muro alguien dirá algo respecto a qué barbaridad se pierden los delivery y me lo devuelven con un cheque digital para que yo pueda comprar otro producto luego. No lo sé. Si es así, obviamente estamos ante un momento clave dentro de un manual de crisis de redes donde yo tengo que saber que debo monitorear ciertas redes sociales y estar atento a ese tipo de comentarios, que por ahora diremos son de riesgo bajo, pero que deben ser detectados a tiempo. Porque por contagio llaman a otros comentarios, a mí también me pasó, sí es verdad, no, siempre son así, no, encima de esto, es decir, los argumentos pueden ir creciendo y se hace un volumen considerable de quejas. Y ahí sí ya podría decir que estoy yendo a otro tipo de riesgo. Entonces, un riesgo de crisis bajo, un riesgo bajo, donde yo definitivamente puedo tener alguna consecuencia. Aunque esté en un riesgo bajo, puedo tener consecuencias. De hecho, si es reiterativo, vamos a usar nuevamente el caso de pedido, si es reiterativo el atraso, la pérdida de un delivery, el QR que se desactualizó porque tu plataforma del banco no, ese momento tuviste una caída de internet y quisiste pagar, no pagaste, no entró, no pudiste cobrar, no sé, puede traer a la larga una consecuencia de imagen, pero ahí estás para detectarlo y empezar a trabajar y subsanarlo. Luego está el riesgo de crisis alto. Este es un riesgo de crisis alto, dice, pero que sí puedo controlar sus consecuencias. ¿Sí? Voy a ir a algo también quizás muy práctico. Lo tocábamos ayer, en el hipotético caso de que el jet fuel, que es la gasolina combustible para aviones, suba o escasee a nivel latinoamericano, obviamente tenemos un compromiso tremendo con todos los vuelos internacionales locales de varios países del mundo, Bolivia metido en sí. Para considerarlo, sí, es una crisis muy alta, donde hay reclamaciones de todas partes del mundo, no solo de Bolivia. Pero de paso, gracias a que no es solo Bolivia, BOA, que siempre tiene muchos problemas, pudiera utilizar un efecto de crisis rebote y decir, somos afectados por la falta de jet fuel, etcétera, ¿no? Ahí, por ejemplo, ayer justo conversábamos de eso y quiero enlazarle la idea. Hoy también podemos tener consecuencias de un riesgo de alto vuelo, es decir, crisis alta, pero también puedo controlar sus consecuencias. Entonces, ayer ensayábamos los argumentos, por ejemplo, no sé si en medios tradicionales, pero igual en redes sociales funciona, argumentos que hablen con la lógica de la verdad. Es decir, BOA también es afectada, entonces BOA también es víctima de una situación externa no controlable. Entonces, esos argumentos, si bien no resuelven el tema de que no hay gasolina de aviación para volar, no hay jet fuel,
definitivamente el tono de la queja y del reclamo que van a tumbar los mostradores de boa en todas partes de Bolivia porque los vuelos caotizaron, pudiera ser controlado. Obviamente necesita mucha otra más estrategia muy menudita, muy detallada, muy planificada, de medios tradicionales, de apariciones en conferencias de prensa, de explicaciones muy claras en las web, no sé, hasta tal vez de repente les comentaba yo ayer que hay casos críticos en los que como tienes al público, al stakeholder ardiendo en los aeropuertos por una situación como esta, tendrías que tener vocerías específicas que cada cierto tiempo se aproximen a darle solicitud, a darle resolución, perdón, a algunas solicitudes específicas, a calmar a la gente en una situación de presión, incertidumbre, etc. Luego me voy con el riesgo de crisis alto, pero donde ya no puedo controlar en absoluto una consecuencia. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, creo que de más está decirles que entran todos los desastres. Cuestiones imprevistas que no tienen y no competen a la empresa, no resultaron de un error de la empresa. Por tanto, redes sociales que pueden inundar de queja, de dolor, de reclamo, de lo que fuera, pero yo no puedo controlar esas consecuencias. Entonces me toca actuar, me toca eh, rescatar mi imagen o lo que fuera de mi rubro en vista de una situación de altísima crisis, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos sufriendo una crisis económica, un ejemplo que ayer charlábamos era qué pasa si las aceiteras que son tan famosas, producimos aceite en Bolivia, somos soyeros por excelencia, pero no estamos logrando tener aceite de calidad, no tenemos el envase que vaya acorde a nuestro bolsillo, nos obligan una medida de envase. En fin, han encontrado también que la gente que quiere vender aceite al raleo han encontrado supuestamente que fuera alterado. En fin, hay muchos argumentos, ¿sí? Ahí sí, definitivamente las marcas, en un tema de crisis alta, que hoy se llama inflación en Bolivia, precios altos, se ve tremendamente afectada. Entonces, hay una necesidad de aplicar un comité de crisis, un manual de crisis, un plan de emergencia para que la marca, ante todo, no tenga que salir tan dañada. Está dañada de por sí, junto con ella otras marcas, de hecho. El país mismo está dañado por una situación de país riesgo, país en crisis, país inflacionario. Entonces, nos toca entender que sí tengo una crisis, riesgo alto y que sí tengo consecuencias que quizás no pueda en su totalidad hacerme cargo de ella y voy a tener que ir por el salvataje. Vamos a tratar ese tema en otro momento, pero el salvataje son acciones que van a tener que cambiar, eh, dosificar información, mejorar publicidades, atender de otra manera a la gente. Son planes de emergencia para salvar una emergencia. ¿Sí? Y ahora me quiero quedar hasta acá con los roles dentro de una crisis en redes sociales. ¿Se acuerdan que hablábamos de la creación del comité? De la decisión protagónica de un DIRCOM para guiar hacia sus gerencias y presidencias a la conformación de un comité de crisis. Bueno, aquí hay un ejemplo de un comité de crisis ideal cuando la crisis de comunicación se genera en redes sociales. Por ejemplo, el escenario crítico, una vez identificado, demanda, dice, a personas o departamentos que se conviertan en los responsables para accionar soluciones, ejecutar acciones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caso. Tengo presidencia en el medio, en el centro. Tengo gerencia general, tengo la gerencia de producción, tengo el DIRCOM, que vendríamos a hacer nosotros en cualquier versión, ya sea DIRCOM como gerencia o ya sea solo una empresa terciarizada de DIRCOM o sea solo un departamento pequeño de comunicación organizacional y la gerencia comercial. Ahora, aquí hay algo interesante. En este esquema han colocado al asesor externo. Es una alternativa muy viable. A veces el asesor externo puede ser de la parte legal, puede ser de la parte impositiva, puede ser un asesor externo de negociación, dependiendo del tipo de crisis, del rubro de la empresa. Pero prestemos atención a este esquema que es bastante concreto y nos ofrece una salida muy real de un comité de crisis ideal. Y bueno, aquí hay algunos tips que voy a ir adelantando sobre forma de actuación y protocolo, porque a la hora de la verdad, la improvisación nos mata y nos trae errores y contradicciones. ¿Sí? Entonces, un plan estratégico de comunicación para crisis en redes, también necesitamos definir qué tipo de lenguaje voy a tener,
a qué canales de comunicación voy a apuntar según un estudio de mi audiencia, un conocimiento previo, detallado y muy profundo de los stakeholders y qué tipo de mensajes clave, construcción de mensajes clave en el ámbito de si estoy en una crisis baja, media, alta o muy crítica o inevitablemente alta y crítica. Entonces está el lenguaje, el tipo de imagen, formas. Es decir, ¿se acuerdan que en un momento dijimos en la clase, ¿qué hago si la crisis o el reclamo que me produce la crisis está en el campo? Y yo tengo que ir al campo a ese stakeholder, porque ese stakeholder no va a entrar a TikTok, no va a estar a Instagram, no va a ver noticiero y mi interacción tiene que ser persona a persona. Entonces utilizo el lenguaje de la negociación. Y ahí defino estas formas de interactuar, que obviamente no es lo mismo que estar en un escenario donde hay una plataforma, donde hay una manera de programar mensajes para llegar a las audiencias afectadas. En cuanto a canales de comunicación, tengo que yo intentar ser muy homogéneo. ¿Qué significa homogeneidad en la información para dar? Quiere decir que si tú estás hablando de un plan de salvataje para, voy a ir al caso de BOA, para reorganizar los vuelos y poder devolverle a la gente, en cierto modo, el servicio aéreo, entonces yo debo ese mensaje compartirlo en todas mis plataformas. No podría no decir nada en la web y seguir vendiendo pasajes y poner solo la información, no sé, en un TikTok, en un Facebook. No podría ir a una conferencia de prensa hermosa donde realmente respondí todo y salí muy bien parado y no usar mis redes sociales para replicar, reduciendo el mensaje, adaptando al formato para decir exactamente lo mismo que dije en la conferencia de prensa. Entonces, básicamente la homogeneidad, es decir, tienes que estar en todos tus formatos, adaptate a cada uno de los canales a tu formato, pero tener presencia y tener coherencia de lo que estás diciendo este día. Mañana dirás otra cosa, pasado mañana dirás otra cosa. Y luego genera discursos de confianza. Para esto es importante entender que no lo vamos a ver en este momento, pero sí lo vamos a profundizar en clases presenciales, es el discurso de confianza. Para eso yo tengo que identificar los voceros. ¿De dónde salen los voceros? Del comité de crisis. Y finalmente, además, salen de un proceso de adaptación de un plan estratégico de comunicación que vive desde el día uno, antes de una crisis, donde yo entiendo quiénes son esos actores que tienen las habilidades necesarias para poder llegar a un público determinado y más en un público de crisis. Entonces, hay procesos y procedimientos y hay tiempos de respuesta que me permiten evaluar si lo estoy haciendo bien. En el caso de crisis, recuerden, chicas, esto es muy importante. Cuando yo estoy ya en un protocolo de crisis y estoy sacando mensajes, yo no puedo dejar pasar los mensajes sin pasar por el filtro de la evaluación. Entonces, en esa parte me voy a detener para ya rápidamente darles un poco de las cosas que necesitamos que ustedes me cuenten cómo les va en una pequeña investigación que la vamos a mostrar el día lunes. Primero, necesitamos ubicar un mensaje en red social donde usted haya observado que la empresa, la organización, la institución, la persona, el político, etcétera, borró mensajes, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la regla te dice no ignores, no borres críticas o mensajes, ¿sí? Entonces, reaccionar a comentarios positivos como negativos, mire, tanto positivos como negativos es la clave. Es decir, debe dar usted respuesta a todos los comentarios y no ignorarlos, ¿sí? Entonces, primer paso, necesitamos que usted entre a cualquier red social y agarre un caso de cualquier persona, puede agarrar, por ejemplo, de políticos que están hoy muy próximos a las presidenciales, puede hablar de candidatos presidenciales, puede hablar de roles específicos de ciertas autoridades, puede, por ejemplo, tomar el caso polémico de alcaldes locales, ¿sí? Que tienen muchísima polémica con la gente por gestiones malas, etc. En la segunda parte, necesito que usted, una vez elegido ese personaje, sea, como les dije, un gobierno local o nacional, un presidente, alguna empresa, etcétera, quisiera que usted me pueda mostrar el día lunes el perfil que tiene. Es decir, quiero que usted logre entrar, por ejemplo, a ver el perfil que maneja la empresa o la persona en su web, en su Instagram, en su TikTok, que comúnmente es parte de su lenguaje, cómo esa persona ha logrado de alguna manera siempre manejarse con sus respuestas, sus comentarios en redes sociales, ¿sí? Necesitamos hacer una especie de diagnóstico, porque esta parte es muy importante. Todo hay que monitorizar, quiere decir monitorear, saber qué está recurrentemente pasando. Por ejemplo, doy un caso, un candidato X
que desde el primer momento ha recibido muchos rechazos, no podría vivir pensando que va a ser presidente. Tendría que entender que algo está fallando en su mensaje con la gente, con sus posibles votantes y que debe mejorar su perfil. Entonces, en el monitoreo de perfiles está la clave para entender cómo me comunico, qué perfil estoy mostrando y qué me está faltando para completar esa conexión. Luego quisiera que usted marque el tono del mensaje. Quiero que me descubra ciertos tonos, tonos enérgicos, tonos muy improvisados, tonos de un lenguaje muy positivo, otras veces un tono muy de reclamo. Quisiera que usted detecte conflicto detrás de ese tipo de mensaje o del tono de mensaje que ese personaje, institución o empresa que usted eligió le está poniendo en sus redes sociales. Por ahí tenemos la suerte de que usted encuentre gente que le ha hecho el papel de hater, o sea, que ha logrado dañar mucho, que ha dicho muchas cosas. Vamos a ver si lo detectamos para que podamos entender el rol del hater en esta parte. Y el lunes hablaríamos más a detalle. Situaciones en las que yo debo tratar de entender de dónde viene el comentario, ¿sí? Tratar de frenarlo. En caso de no haber cometido ningún error yo como empresa, persona, político, lo que fuera, tener la solvencia necesaria para comentar o compartir o resolver un comentario aún viniendo de una persona a la que la denominaremos hoy hater o trolls, ¿sí? Es un caso en que un comentario viniendo de quien sea, yo tengo que tratar de ganar puntos aún en contra de que si esa persona ha utilizado argumentos injustificados. Es la habilidad de salir del hater o del troll. Y la última, que por ahora lo vamos a dar acá, quisiera que usted me identifique si realmente vale la pena el desarrollo o el desgaste de esa empresa, esa persona, ese político, lo que usted haya elegido, si vale la pena el desgaste frente a una situación rápida de acción. Es decir, hoy dicen algo contra alguien y rápido tengo que actuar porque por si acaso no se genera una crisis. Hay situaciones que no necesitan una intervención rápida, hay incluso situaciones que si bien las voy a contestar, no me generan un despliegue. Hay otras que si las dejo pasar son el entierro de una marca. ¿Sí? Entonces, escuchemos activamente el mensaje que usted encuentra en redes sociales y tratemos el lunes de decir qué error usted detecta, si es que realmente hay una situación crítica que pudo haberse prevenido y que usted la puede catalogar como una precrisis. Eso nos va a permitir mucho hablar hasta este punto entonces de cuestiones muy básicas ligadas a desarrollar un plan de trabajo muy, pero muy estricto para que seamos solventes como comunicadores corporativos o DIRCOM dentro de nuestro rol de manejar crisis o anticipar crisis.